cancilleres, recuerdo también a Japo Parra, ¿no? Claro, yo tuve la oportunidad de trabajar con él. Extraordinario. Como subsecretario aquí en Guayaquil. Nunca me olvidaré de un tipo tan bien parado como el doctor Parragil, ¿no? Y el que me falta, no me recuerdo el nombre ahorita, a ver si me ayudas, terminó con el presidente Durán Ballén, que fue el que estuvo en el tema del conflicto, y luego siguió con Bucarán. Cuando la Bucarán se quedó unos meses, ¿te recuerdas? Que también era un diplomático. Sí, Durán Ballén tuvo al principio como canciller a Diego Paredes. Diego Paredes, y después fue sustituido por otro, no me acuerdo. Sí, ese tan bueno, pero en todo caso ese fue un, le tocó. Allá, el que fue sustituido fue un embajador que no me acuerdo el nombre, era viceministro, el embajador Marcelo Fernández de Córdoba, famoso, que fue el que negoció la paz con Perú por eso en la primera parte, y lo hizo muy bien, muy bien, muy firme, con mucha valentía. Leoro, tú te refieres al embajador Leoro, que se quedó luego, estaba dando, y se quedó de canciller luego, ¿no? Así es, se quedó después. Reemplazó a Diego Paredes. Galo Leoro, le estaba dando el... Son los que me recuerdo más. Y los recordamos, y evidentemente el doctor Parra, el doctor Meller, el doctor Barrera, realmente grandes cancilleres. Sí. Extraordinarios. En el Ecuador es importante señalarlo, Eduardo, y aprovechar a ti que te oyen tanto. Gracias. Que han existido magníficos cancilleres en el Ecuador, magníficos embajadores, magníficos cónsules, y que hemos tenido una política internacional de gran trascendencia. Lamentablemente estamos pasando por momentos difíciles, pero quisiera contarte, solo hacerte un recuerdo, porque tú eres un hombre tan culto, que cuando se constituye la Organización de Naciones Unidas, el Ecuador manda a una representación de primer nivel. Va el doctor Camilo Ponce Enríquez, que era canciller del Ecuador. Decían que tenía una inteligencia extraordinaria, que después llega a ser ministro de gobierno y presidente del Ecuador, y va el embajador del Ecuador en los Estados Unidos, que era el señor Galo Plaza Lazo, uno de los ecuatorianos más ilustres, de mayor trascendencia en el exterior, porque había sido además compañero de todo el establishment cuando estudió en los Estados Unidos. Incluso trabajó en algún organismo internacional. Fue secretario general de la OEA. En la OEA. Me contó, y esto es una historia que me contó mi papá, que cuando fueron en la época del presidente Roldós, cuando hubo el tema con Paquilla, les tocó viajar a los Estados Unidos, cuando hablaron en Nueva York, en la OEA, claro, en la ONU, ¿no? Por el tema de la OEA, de la OEA. Y que incluso felicitaron al presidente Reagan, que era el presidente, y que todo el mundo, que el mismo presidente Reagan entonces cuando lo vieron, Mr. Galo Plaza, o sea, era una figura. Cuando habló el embajador Barrera, que lo recordamos al respecto, por primera vez se puso. Valga la pena señalar la presencia de tu papá en la política internacional. Fue embajador en Chile y en otro país, y en El Salvador, e hizo una gran relación. Tenía, aparte de una gran cultura, una simpatía extraordinaria, y yo sé, porque me lo han contado personas que trabajaron con él, que hizo una gran labor. Gracias, Carlos, se lo diré, y muchas gracias hablando de este tema, Carlos, y cuando hablamos de derecho internacional pasan cosas. Contigo hablamos de temas internacionales, siempre que y que los temas internacionales no pueden solayarse, pero son de temas que pasan en Venezuela, en Corea. Hemos hablado incluso de los temas raciales en Estados Unidos, pero ahora al Ecuador pues le toca un tema que es el que ha tenido, te digo, indignada a la patria y a la gente, porque yo trato siempre es de no tener mayor problema con solamente interpretar a la opinión pública, sino a la gente, ¿no? Y por ello te cuento que considero que es importante que este tema que ha pasado con la China, a la gente la tiene indignada, con los grandes barcos que están depredando los mares. Entonces, unos dicen una cosa, otros dicen una otra, que la Convemar, que las 200 millas, que las 12 millas.
Te ruego que nos tomemos un minuto para que la gente pueda entender. Con el mayor gusto. Mira, nosotros teníamos 200 millas cuando nos convocan en 1952 a la Convención de Santiago. Nos convoca Chile, está Perú, va el Ecuador y un observador de Colombia. La delegación del Ecuador estuvo presidida por el doctor Carlos Puy Vilazar, un distinguido abogado guayaquileño, y ahí nos proponen pasar de 12 millas a 200 millas. Y nosotros aceptamos, porque en el mundo internacional no había una regulación, podríamos haber pasado más incluso. Pero el Ecuador, a pesar de haber suscrito la Declaración de Santiago, Eduardo, no la hace efectiva hasta que asume la presidencia el doctor, que el canciller era Salvador Lara. Famoso también historiador, conservador, ¿no? Porque era del Partido Conservador. Su hija fue canciller también, claro, ¿no? Del gobierno anterior. Clemente Lleró Vindaburo es el presidente, y él da un decreto por medio del cual el Ecuador tiene 200 millas. De ahí en adelante hemos mantenido las 200 millas. Pero en el año, pero las grandes potencias, especialmente Estados Unidos y la ex Unión Soviética, estaban en contra de la teoría de las 200 millas, comenzaron a hablar de un mar patrimonial, y en el año de 1982 se reúnen una convención auspiciada por las Naciones Unidas que se llama la CONVEMAR. En esa convención suscriben la CONVEMAR 130 estados, 17 estados votan, se abstienen, y 4 estados votan en contra. Entre esos 4 estados está el Ecuador. El canciller del Ecuador es el embajador Luis Valencia Rodríguez, canciller del doctor Osvaldo Hurtado. Y dice, yo voto en contra por 3 situaciones. La primera, porque la Constitución dice que tenemos 200 millas de mar territorial. La segunda, porque así lo dice el Código Civil. Y la tercera, porque tenemos a Galápagos y ahí hay un problema con relación a la CONVEMAR. La CONVEMAR queda abierta al año de 1994, la suscriben, Eduardo, 150 estados, y nosotros nos quedamos al margen del derecho del mar. Seguíamos manteniendo la tesis de las 200 millas, independientemente, Eduardo, que tenemos 200 millas en el Ecuador y teníamos 200 millas también en Galápagos. Sumándolas serían 400 millas. Pero la presión internacional es muy fuerte, diciendo que están fuera del derecho del mar, y el presidente Correa, tengo entendido que en el año 2012, firma un decreto adhiriéndose a la CONVEMAR, con lo cual nos quedamos 12 millas en el Ecuador, 12 millas en Galápagos, y lo demás se llama zona económica exclusiva. En la zona económica exclusiva tenemos la primera opción de todo. Ya no es territorio, es patrimonio. Pero en esa primera opción nosotros podemos controlar si la pesca es excesiva. Si viene un buque y acaba con toda la pesca, podemos incluso detener a los barcos si abusan de ese tipo de pesca. Y todas las normas que tengan que ver con construcción de islas, el aspecto del medio ambiente y todo, recaen en el Ecuador. Entonces yo no entiendo por qué, si firmamos esto en el 2012, no se explicó bien la CONVEMAR, que además tiene un tribunal que se llama Tribunal del Mar, donde podemos denunciar a China, porque China también es parte de la CONVEMAR. Y por qué además no se ha controlado la zona económica exclusiva. Con otra cosa, Eduardo, el comandante general de la Armada ha dicho que la Armada no tiene cómo controlar, lo cual es peligrosísimo. Entonces habría que ver qué es lo que va a hacer el Ecuador. Pero la verdad es que en la zona económica exclusiva nosotros podemos controlar. Carlos, es decir, en otras palabras, si hubiéramos podido controlar, la Marina y el Estado hubieran podido controlar sin ningún problema la depredación de la que hemos sido víctimas.
Sí, claro, controlar y meter preso a esos barcos. Y denunciar además internacionalmente al Estado que nos agredió, sí, porque es una agresión. Es una agresión. Yo creo, Eduardo, que aquí ha faltado prevención y habría que llamar a cuentas, en este caso al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Comandancia General de Marina, si es que no tomaron las acciones que tenían que tomar. Esto, la fauna que tenemos, la pesca que tenemos, la riqueza arqueológica, ¿es soberanía, Carlos? ¿En la zona podríamos considerar la soberanía? No es soberanía, Eduardo. Okay. Nosotros tenemos soberanía en las 12 millas. Okay. Lo demás en la zona económica exclusiva es mar patrimonial. Es decir, pueden entrar barcos, pero podemos controlar si abusan matando los peces, pescando de una manera terrible como lo han hecho, y todo lo que tiene que ver contra el ataque al medio ambiente, construir islas artificiales, y todo eso está en el decreto que pidió el presidente Correa en el año 2012, que además la Conmemar lo dice. En buena hora la explicación es clarísima, o sea que el camino es hacer la denuncia a la Conmemar y luego controlar. Y saber qué dice la Marina y cómo se puede hacer para poderlo controlar, ¿no? Totalmente. Pero el Ecuador está indignado. Es que es terrible que entren de esa manera, que hayan matado tantos tiburones, delfines. Lo cogen y encima solamente le cortan la aleta y lo botan, lo tiran, totalmente. Eso ha sido pues un abuso contra el Ecuador, ¿no? Una depredación. Yo no sé por qué ya no se hace contra la humanidad, contra el medio ambiente. Eso debería denunciarse en las mismas Naciones Unidas y llamar a cuentas, Eduardo, a los responsables que no han sabido cuidar qué es lo que pasa en la zona económica exclusiva. Así es. Dejamos ese tema, Carlos, y me pegó otro tema también que tiene que ver con el Ecuador, que es la migración. Y alguna vez entrevisté yo a Hans Meller, te hablo ya de algunos años, deben ser ya ex canciller, ¿no? Quizás cuando comenzamos el diálogo en la mañana, solo teníamos en la mañana, lo hacíamos con Hugo Gavilán, entonces lo entrevistamos, así lo hicimos al principio de los 6 años. Y le decía yo al canciller Meller, le decía entonces, o al ex canciller, pero se le sigue diciendo al canciller, ¿no? Pero, oiga, el tema de la visa Colombia, me parece que era presidente Palacio, el doctor Palacio, ¿no? Y le pregunté, también se lo pregunté a Jaco Parra alguna vez, y comenzaba la migración y esta manera de pensar que tuvo el presidente anterior, en el sentido de que no hay necesidad de visas, etc. Y Eichmann tenía la idea de hacer una especie como de permiso, no era visa, sino un permiso, había algún tema de eso. ¿Sí? Pasó y luego vino el gobierno anterior y decía que no, que él veía un país, y en un punto de vista no respetable, sin frontera, una patria grande sin fronteras, un mundo sin fronteras, etc. ¿Qué pasa hoy día? Quito está lleno de extranjeros, olvídate de colombianos no, yo creo que van vuelto altísimo porque como se ha terminado el conflicto, y hoy me dicen que están entrando 2.000 compatriotas venezolanos diarios, ¿no? Tienes, Eduardo, señalas un punto que en realidad poco lo tratan, porque el Ecuador es país de problemas. Mira, un país que no tenga visa es peligrosísimo, porque la visa es un privilegio que le da un Estado a un extranjero para que pueda ingresar. El momento en que el gobierno del presidente Correa dijo, quito las visas, ingresó todo el mundo. Aquí se ha considerado el Ecuador un país de tráfico de visas. Entonces hay de todas las nacionalidades. Si dentro de eso tú le sumas, Eduardo, que no hay controles, que los controles migratorios son muy pocos, que los controles policiales son muy pocos, es una bomba de tiempo. Por otro lado, Colombia, como bien señalas, está cerrando su conflicto, pero he visto al presidente Uribe denunciar que no están pues señalando los que en realidad han hecho tanto daño, y que mucha gente, para escapar de las sanciones y de las leyes, van a salir de Colombia. La frontera más débil es la frontera con el Ecuador,
Entonces, si a esos exterroristas los dejas entrar al Ecuador, es muy peligroso, Eduardo, porque de todos los problemas que ya tenemos, si le sumamos la violencia, es una bomba de tiempo. Terrible. Pero en el Ecuador no solo entran colombianos, no solo entran cubanos, no solo entran venezolanos, Isleños, de ¿no? otros lados. Isleños caribeños. No sería nada raro, y de Europa. Es decir, Europa está en un problema grande también, por el problema de los refugiados, el problema de ISIS, el problema de los musulmanes. No sería nada raro que en algún momento quieran venir al Ecuador. Ya hay la denuncia de que en Venezuela hay grupos terroristas que están dentro de ese país, es decir, están muy cerca. Y en el Ecuador no hay controles, es el país más fácil para ir. Y esa es por eso te decía, ¿no? Pero no lo vemos porque no lo percibes. Claro, Urdesa está lleno de venezolanos. Y me decían, cuando voy a Quito, me dicen que hay sitios para que hay cubanos, de otro lado hay isleños, otra gente africanos, y es un tema complicado, ¿no? Porque culturalmente tienen diferencias. El problema cultural será, como tú bien lo mencionas, peor, porque la norma de cultura de ellos es distinta a la norma de cultura de los ecuatorianos. Es decir, que aquí pueden salir una serie de problemas posteriores para el Ecuador. Y es un tema que hay que afrontarlo, pero ¿cómo lo haces si necesitas para eso mucha inversión? Pues no. Y yo soy de la idea, Eduardo, de que deben de poner visas. Pero para poderla poner ahorita hay que reformar la Constitución, porque la Constitución dice que ciudadanía universal, libre tránsito de personas, no hay ilegales. ¿Tú sabes qué es poner que no hay ilegales en un país? Es decir, que no los puedes deportar, no lo puedes, porque es contra la Constitución. Eso debe de reformarse. Y es un tema interesante, ¿no? Porque resulta que con lo que tenemos nosotros, con lo que tenemos en los problemas nuestros, tenemos bastante. ¿Y cómo hace la gente que no tiene? Tenemos problemas para acceder a las medicinas, para los hospitales. Problemas de tipo económico. Lo que pasa es que dicen el Ecuador no tiene visas y está dolarizado. Entonces me voy para allá y encima no hay controles. Se puede entrar en un país, porque normalmente la gente que viene con todo por la derecha, visas, porque me dicen, yo no hago exclusión que haya nacionalidades malas, hay gente que sí, yo no hablo de eso, hablo del problema que es una gran migración no planificada. Entonces, y lo que tú dices ya es una cosa más grave, ¿no? Porque hay gente que ha estado entrenada años en un tema de violencia y es complicado. Eduardo, gracias a Dios en Ecuador seguimos viviendo en paz. Bendito es decir, Dios. No podemos controlar la delincuencia, pero fuera de eso vivimos no hay en paz. Más allá de Uno eso. no va al cine y le lanzan un coche bomba y puede, no. Un centro comercial que no vuela. Exacto, no hemos vivido con eso, no sabemos lo que es la violencia. Lo peor que podría ser es que al país le llegue la violencia. Qué terrible lo que cuenta Carlos Estarilla. Son temas latentes y vigentes que se dan mucho. Ya tenemos 30 minutos aquí en el 1-1 con el doctor Carlos Estarella Velázquez. Vamos a hablar de generalidades, pero tengo que preguntarte algo más respecto al tema de internacional, que a mucha gente le preocupa. Y estos dos temas, antes del programa ya los había planificado, pero me los dijeron que pregunte expresamente. Hay uno más que a mucha gente le preocupa. Carlos, lo que pasa en los Estados Unidos, donde tú y yo sabemos, y el mundo, ustedes amigos radioescuchas, que Queens es probablemente la tercera o cuarta ciudad más corta del Ecuador, pues, ¿no? Una cantidad de compatriotas, tú vas a la calle Flushing y te sientes en Guayaquil, en Quito, en Manta, es increíble, ¿no? Y si bien el tema de las deportaciones, comienza la policía de migración a tratar de ver a todos los lugares, porque hay gente, no solo del Ecuador, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha tocado en Nueva York algunas veces con un tema familiar, viajo un par de veces al año allá, de salud de un familiar mío, gente que no te habla inglés, pues habla chino, o sea, y te quedas, no puede ser, pero nada, es impresionante. O en alguna otra parte que te hablan un idioma, en los guetos, ¿no? Que tienen ellos, en Chinatown es esto,
Pero, ¿qué pasa al momento que puedan deportar compatriotas? Mire, Eduardo, Nueva York, por ejemplo, tiene la Estatua de la Libertad. Es una ciudad en la cual yo creo que se hace realidad la unidad latinoamericana. Porque hay peruanos, colombianos, ecuatorianos, bolivianos, de todo. Y todo se lleva. Es decir, que la verdadera unidad está en Nueva York. Yo pienso que es un error que el gobierno norteamericano, con la política actual, persiga a los latinoamericanos por varios aspectos. En primer lugar, son tantos, como tú has mencionado, los latinoamericanos que hay un estudio que dicen que de aquí a 20 años más, el norteamericano común, por lo menos el que vive en Nueva York, será pelo negro, no muy alto y moreno. Es decir, la cantidad de latinoamericanos es grande. Fíjate, en la familia Bush, que fueron los dos padres e hijos presidentes de la República, el otro hermano, Jeff Bush, es casado con una mexicana. Es decir, la relación y habla español perfectamente. En la campaña anterior, no la de que ganó el presidente Trump, en la anterior, en la que estuvo el presidente Obama, fueron al programa de Don Francisco, que todavía había, por el alto número de latinoamericanos que hay ahí y que votan. Entonces, me parece que es un error este tipo de deportaciones en personas que, como tú bien lo señalabas, viven ahí muchísimos años y que se han quedado ahí, que ya tienen a sus hijos, a sus nietos. Entonces, deportarlas en este momento es crear un gran caos. Pienso que ese no es el espíritu de los norteamericanos y que deberían tomarse medidas. Por ejemplo, y yo en eso tiene razón el presidente Bush, tú deportas delincuentes, como hizo con algunos en Centroamérica, porque son gente malosa, gente... Claro. Eso es otra cosa, pero hay gente que va a trabajar, ¿no? A mí me apena mucho y me preocupa el tema social, porque se van a romper familias, claro. un tema de hecho, además, la inteligencia norteamericana, el pueblo norteamericano no piensa lo mismo que piensa el presidente Trump. Hay gente que ha ido a aportar, pero que se ha quedado ilegal por diferentes situaciones. Yo aspiro y espero que eso cambie y también que de seguir estas situaciones, los gobiernos latinoamericanos, incluido el Ecuador, sepan cómo recibir a estas personas que llegan después de muchos años deportados al país, obviamente sin trabajo. Carlos, vamos a comenzar a hablar de las eventualidades, pero tengo que hacer una pregunta sobre el tema de inmigración en Europa y sobre el tema de dice, no puedo dejarlo, tú eres un internacionalista. Europa está realmente, yo te diría, sobrepasada, ¿no? Esa es la palabra con el tema de la migración africana, y no saben qué hacer. Hay gente que muere, los mismos coyotes que están aquí están allá. Hay además una cantidad impresionante de nombres que no coinciden. Hay tráfico de personas, de niños y de adolescentes, hombres y mujeres, es un tema espantoso. El problema, Eduardo, es terrible. Yo estuve en Europa hace poco, estuve en La Haya, fui a visitar la Corte Penal y la Corte Internacional, fui con un grupo de alumnos y alumnas de la Católica. Qué bonito. Y tuve la oportunidad de estar en Roma un fin de semana. Y en Roma encontré a una Roma totalmente militarizada por el miedo de los actos terroristas. Entonces ibas al Vaticano y estaba el ejército. Ibas a ver pues todas las cosas antiguas, el Coliseo, y estaba el ejército. Y se debe a que ISIS también está presionando con estos actos terroristas y estas personas entran como refugiados. Pero un factor que es digno de investigarlo, Eduardo, es que la gente joven europea ya no quiere tener hijos. La gente joven europea no quiere casarse, quiere vivir viajando o no se queda en su país, en un estado de bienestar que no es el real. Los gringos lo llaman wellness, exacto, lo has mencionado de la mejor forma. Entonces, la población musulmana en Europa está creciendo mucho más que la de los países europeos. En Francia la tendencia es que los musulmanes
sean mucho más. En Bélgica es una gran cantidad. Entonces ese es un factor que debe de afrontar Europa al ver que la gente joven prácticamente está dejando que los musulmanes tomen el control. De otro lado hay lo que tú señalas, la migración de todos esos países africanos y todo. Y la Unión Europea se basa en la libre movilidad. Entonces tú puedes moverte sin necesidad de visa. De hecho, yo estaba en La Haya y llegué a Roma y ni siquiera me revisaron las maletas. Entonces pueden haber, como de hecho los hay, actos terroristas por esa libre movilidad. Deben de tener controles dentro de la libertad de movilidad para que tú sepas cómo te mueves, dónde estás, porque si no van a existir, Eduardo, más actos de terror. Qué delgada línea roja, Carlos, Así entre es. lo que se supone es el mundo civilizado, El mundo civilizado, ¿no? total. Como dices tú, libertad de movilidad, la teoría, ¿no? La Así teoría contra la realidad. Qué terrible. Así es. Qué terrible. Es penoso. Los controles evidentemente, deben de venir. ¿Con qué personaje histórico te gustaría sentarte a tomarte un café, a almorzar, vivo o muerto? ¿Histórico o cualquiera de tu familia? Alguien que Dios te diera la oportunidad de tener 2 horas o 3 personas con una persona. ¿Con quién te gustaría sentar? Digamos, si me dieran esta oportunidad que tú tan gentilmente le expresas, hubiera podido pensar en Napoleón, en Talleyrand, en Simón Bolívar, pero escogería a mi padre. Es algo que lo lo entendería. tengo, Así y es. solo por el hecho de conversar, él era un hombre de una gran Extraordinario. cultura, y yo dio clases hasta el último Sí, en la sí. universidad. Entonces yo lo iba a ver a su casa y nos íbamos a la universidad, él a dar sus clases y yo las mías, y aprovechaba en el auto para preguntarle sobre temas históricos y conversaba y le decía ¿qué pasa en esta situación? ¿Qué pasa en esta? Y el perderlo por la muerte fue terrible. Si tuviera la oportunidad de tener 10, 20 minutos, una mínima oportunidad, lo elegiría él. Yo creo igual que tú. Yo también he pensado muchas veces que quizás me gustaría sentarme con Jesús, pero también si pudiera volver el tiempo atrás más de 30 años, me encantaría sentarme con mi mamá. Son cosas que la vida pasa, ¿no? Y es real, pero interesante. Dame un nombre de un alcalde de Guayaquil. Un alcalde. Pero puedes decirme dos. Uno que tú creas que es el alcalde. Bueno, León Febres Cordero. Un presidente de la República. Un presidente de la República. El que sea, de cualquier tiempo, vivo o muerto. Clemente Yerovindo. Si tuvieras, Carlos Estarellas, te dieran la posibilidad de irte, vas a hacer algo, tienes que ir a algún sitio y te dicen, mira, pero para ir a ese sitio tú tienes que prepararte. Bien. Tienes que ir a un sitio, una isla desierta, donde vas a tener comida y todo. ¿Qué llevarías contigo? ¿Qué te acompañaría? Tienes todo, ¿no? Pero vas solo. Bien. Llevarías tus libros, No lo pensaría. Me encantaría. ¿Qué libros llevarías, por ejemplo? ¿A quién les llevarías? Me gustan mucho los libros de Alejandro Dumas. Okay. Los mosqueteros, los 3 mosqueteros, 20 años después, el Vizconde de Bragelonne, el collar de la reina. Él escribe mucho sobre la historia de Francia, pero novelado. Y es de tan agradable la lectura que me encantaría llevarme esos libros. Si tuvieras la posibilidad, Carlos Estarellas, de darle un criterio, un consejo al presidente de la República, al presidente Moreno, ¿qué le dirías? ¿Qué le aconsejarías? En bien, como un profesional de libre ejercicio, un profesor, ¿qué le aconsejarías al presidente? Claro, yo parto siempre que no se debe dar consejos, sino que lo Así hace Confucio. Entonces, por ejemplo, te doy un criterio, así dice Confucio. Pero yo le diría que actúe firme y honestamente, que eso es lo que le falta al país, firmeza y honestidad. ¿Eres un hombre realizado, Carlos Estarellas? Yo creo, por lo menos hasta ahora me siento, siempre hay nuevos retos, Sí, siempre hay nuevas cosas. Dicen que mientras más llegas, más tienes, más quieres conseguir. Yo me siento realizado con lo que hago, me gusta mi profesión, me gusta escribir y me gusta dar clases. Me gusta lo que hago.
agradecerte tu gentileza, estar en el parecer en el mundo. Hemos hablado con mi amigo. Déjame decirte que me ha recordado mucho el hablar contigo en la época de los años de colegio, donde tuve la oportunidad de compartir contigo, de conversar, de soñar, me acordaba de las